El 1 de marzo de 1945, en algún lugar de Alemania, un sargento de Estado Mayor de 24 años, de Kewanee, Illinois, miró un pabellón de caza lleno de ametralladoras alemanas y tomó una decisión que desafió cada instinto de supervivencia que posee el cuerpo mente humano. Dio la vuelta por la puerta trasera, la abrió de una patada y entró solo. Años más tarde, un periodista le preguntó por qué. Su respuesta, cito, «Debo haberme vuelto loco». Fin de la cita. Ese hombre se llamaba Neville Brand. Ese día ganó la Estrella de Plata. Casi se desangra hasta morir por una herida de bala 5 semanas después. Y cuando finalmente regresó a casa, marcado, atormentado y llevando 30,000 libros de inteligencia detrás de un rostro que parecía un puño cerrado, Hollywood le echó un vistazo y dijo, «Vas a interpretar al villano». Durante 35 años hizo exactamente eso. Gánsteres, convictos, asesinos, Al Capone 3 veces. Perdió un BAFTA ante Marlon Brando. Se cayó de un caballo borracho en el set de su propio programa de televisión y bebía una pinta de whisky cada mañana solo para hacer una llamada telefónica, porque la guerra dentro de su cabeza nunca firmó un documento de rendición. Los estudios les dijeron a todos que era el 4º soldado más condecorado de la Segunda Guerra Mundial. Eso era una mentira, pero la verdad que nadie se molestó en contar era aún más extraordinaria. Aquí hay 10 momentos que revelan al verdadero Neville Brand. Número 1. La nariz rota, la casa de apuestas y una infancia que forjó a un soldado. Neville Brand nació el 13 de agosto de 1920 en Griswold, Iowa, un pequeño pueblo en el condado de Cass, con apenas gente suficiente para llenar una sala de cine. Su padre, Leo Thomas Brand, era un trabajador del hierro que construía puentes. Su madre, Helen Louise Davis, eventualmente daría a luz a 7 hijos. Neville era el mayor. Cuando Neville tenía 7 años, la familia se mudó a Kewanee, Illinois, una pequeña ciudad industrial a unas 140 millas al suroeste de Chicago. El oficio de Leo en la construcción de acero y puentes mantuvo la comida en la mesa, incluso cuando la depresión apretaba su control sobre América. Pero esa estabilidad se hizo añicos cuando los padres de Brand se divorciaron alrededor de 1933, cuando Neville tenía solo 13 años. Como el mayor de 7 hijos, el peso de esa familia rota recayó directamente sobre sus hombros. Mientras otros niños de su edad jugaban béisbol en el solar, el joven Neville pasaba por una serie de trabajos ocasionales solo para mantener a sus hermanos alimentados. Fue vendedor de refrescos, camarero, vendedor de zapatos, limpiabotas y, según su propia alegre admisión en una entrevista de TV Guide de 1966, empleado en una casa de apuestas local. Su padre era un hombre duro. Brand le dijo a TV Guide en 1971 que Leo le rompió la nariz la primera vez porque no lo llamó señor. Le rompió la nariz a su hijo por no decir señor. Así, el 23 de octubre de 1939, solo 6 semanas después de que Hitler invadiera Polonia, Neville Brand, de 19 años, entró en una oficina de reclutamiento de la Guardia Nacional y se alistó. América no entraría en la guerra hasta 2 años después. La mayoría de los jóvenes de su edad pensaban en chicas, coches y bailes de viernes por la noche. Brand se alistaba como soldado raso en la Compañía F, 129 Regimiento de Infantería, Guardia Nacional del Ejército de Illinois. Considera cómo era su vida ese octubre, sin padre en casa, una madre, luchando con 7 hijos, una serie de trabajos sin futuro en un pueblo que no iba a ninguna parte. El ejército ofrecía 3 comidas al día, un sueldo y algo que Neville Brand nunca había tenido, estructura. Se reenganchó en el ejército regular el 5 de marzo de 1941, 9 meses antes de Pearl Harbor. Entrenó en Fort Carson, Colorado, y hizo un intento fallido en la escuela de candidatos a pentaoficiales y luego esperó. Durante 3 años, Brand entrenó en Estados Unidos mientras la guerra hacía estragos en el extranjero. Luego, el 9 de diciembre de 1944, sus órdenes finalmente llegaron. Zarpó hacia Europa y llegó el peor día posible. Número 2. 5 meses de infierno con la división Thunderbolt, 16 de diciembre de 1944. Neville Brand pisó suelo europeo por primera vez
Y ese mismo día, Hitler lanzó su última y desesperada apuesta. 200.000 tropas alemanas y 1.000 tanques irrumpieron a través del bosque de las Ardenas en lo que se conoció como la Batalla de las Ardenas. Fue asignado a la Compañía B, 331 Regimiento de Infantería, la 83ª División de Infantería, la famosa División Thunderbolt. Para diciembre de 1944, la 83ª ya había estado luchando desde Omaha Beach 6 meses antes. Eran veteranos de combate endurecidos y en sus filas entró un sargento de un estado mayor de 24 años que nunca había oído un disparo de ira. La 83ª atacó en Rochefort a partir del 27 de diciembre de 1944. Solo 11 días después de la llegada de Brandt, no hubo una introducción gradual ni una adaptación al combate. Un día estás en un barco de tropas. Al siguiente, estás en la batalla más sangrienta de la guerra europea. A partir de ese momento, Brandt lucharía en 3 campañas importantes en rápida sucesión: las Ardenas, Renania y Europa Central. 5 meses continuos de combate. La 83ª División finalmente avanzó 280 millas a través de Alemania en solo 13 días, ganándose el apodo de El Circo Desorganizado. Liberaron el subcampo de Buchenwald de Langenstein-Zwiebergo el 11 de abril de 1945, una de las primeras unidades estadounidenses en presenciar el horror total del sistema de campos de concentración nazi. Neville Brand lo vio todo: cada trinchera velada, cada pueblo en llamas, cada amigo muerto, cada superviviente esquelético detrás del alambre de púas. Y estaba a punto de hacer algo que le valdría la 3ª condecoración de valor más alta en el ejército de los Estados Unidos. Número 3. El nido de ametralladoras, la puerta trasera y la estrella de plata. El 1 de marzo de 1945. Campaña de Renania en algún lugar de Alemania. Leerla uno. Unidad de Brandt estaba inmovilizada. Las ametralladoras alemanas habían sido posicionadas dentro de un pabellón de caza utilizado como puesto de mando. Cada vez que un soldado estadounidense levantaba la cabeza, el fuego de armas automáticas lo obligaba a volver a la tierra. Los hombres estaban siendo alcanzados. El avance se había estancado. Y entonces, el sargento de Estado Mayor Neville Brand hizo algo que desafió cada instinto racional que posee un ser humano. Le dijo a Tove Guide en 1966, y estas son sus palabras exactas. Cito: «Debo haberme vuelto loco. Decidí entrar en ese pabellón». Fin de la cita. Se abrió camino alrededor del edificio, encontró la entrada trasera y luego, solo, armado con una metralleta, irrumpió por la puerta trasera y se enfrentó él solo a toda la posición alemana. En la citación oficial de la Estrella de Plata dice que el sargento de Estado Mayor Brand mostró gallardía en acción y desprecio por la seguridad personal mientras servía con el 331 Regimiento de Infantería en Alemania. Eso es lenguaje militar para algo extraordinario. Un soldado solitario cargando contra una posición enemiga fortificada contra múltiples ametralladoras no es valentía en el sentido convencional. Es el tipo de acción que te consigue la Estrella de Plata o te mata. Brandt obtuvo ambos resultados, solo que no el mismo día. Número 4. Una sensación encantadora, como estar medio borracho. 37 días después, el 7 de abril de 1945, el río Weser. La 83ª División avanzaba a toda velocidad por Alemania, corriendo hacia el Elba, aplastando los últimos restos de resistencia organizada. La guerra estaba a semanas de terminar, pero los alemanes que seguían luchando lo hacían con desesperación. Brand fue alcanzado. Una bala le atravesó la parte superior del brazo derecho, a lo largo del río Weser. Cayó y no pudo moverse, inmovilizado por el fuego enemigo, incapaz de alcanzar la cobertura. El sargento de Estado Mayor, Neville Brand, comenzó a desangrarse lentamente en un campo alemán. Y aquí está el detalle que te perseguirá. Años más tarde, Brand describió la experiencia con una calma escalofriante. Cito: «Sabía que me estaba muriendo. Era una sensación encantadora, como estar medio borracho». Fin de la cita. Una sensación encantadora, como estar medio borracho. El hombre, que más tarde pasaría décadas luchando contra el alcoholismo, probó por primera vez esa sensación de entumecimiento flotante y desconectado, no de una botella,
sino de desangrarse hasta morir a los 24 años, en un país al que había entrado solo 4 meses antes. Fue rescatado, evacuado al 21º Hospital General. Recibió su estrella de plata mientras se recuperaba. Y en octubre de 1945, el sargento de Estado Mayor Neville Brand fue dado de baja honorablemente en Fort Sheridan, Illinois. Sus condecoraciones verificadas, confirmadas por su registro de alistamiento real y su informe de separación, incluían la estrella de plata, el corazón púrpura, la insignia de infantería de combate, la medalla de buena conducta, la medalla de servicio de defensa americana y la medalla de campaña europea, africana y de Oriente Medio, con 3 estrellas de servicio de bronce. Pero nada de eso fue suficiente para Hollywood. Tuvieron que inventar algo más grande. Número 5. La mentira más grande que Hollywood contó sobre él. Durante décadas, los materiales publicitarios y los perfiles mediáticos repitieron la afirmación de que Neville Brand fue el 4º soldado más condecorado de la Segunda Guerra Mundial. Esto es completamente falso, y el propio Brand lo negó repetidamente. El mito se originó en una biografía de Paramount Studios que, por decirlo educadamente, fue creativa con los hechos. Y esa misma biografía del estudio afirmaba que Brand se había unido al primer batallón de Rangers a la edad de 16 años y que fue uno de los 99 supervivientes de una unidad de 3,000 hombres que luchó en Dieppe. Nada de eso sucedió. No hay evidencia de que Brand fuera un Ranger. Su hermano Bryce le dijo al Kewanee Star Courier después de la muerte de Neville, cito, «Había mucho que imprimieron sobre Nev que no era cierto». Fin de la cita. El historial real de Brand, una estrella de plata, un corazón púrpura y medallas de campaña de 5 meses de combate, fue genuinamente heroico. No estaba ni cerca del nivel de condecoración de alguien como Audie Murphy, quien ganó la medalla de honor más docenas de otros premios. Y aquí está la ironía. Hollywood no necesitaba inflar su historial. Un chico de clase trabajadora de Kewanee que asaltó un nido de ametralladoras solo y casi se desangra hasta morir en un campo alemán no necesita adornos. Esa historia ya es extraordinaria. En la década de 1950, un héroe de guerra condecorado, que parecía un villano, era exactamente lo que la máquina de publicidad del estudio quería. Y la historia real, un hombre silenciosamente atormentado por lo que había visto y hecho, no era lo suficientemente dramática para los comunicados de prensa. La verdad siempre fue más convincente. Simplemente no sabían cómo venderla. Número 6. La ley de reajuste de militares. Charlton Heston y un rostro que no haría olvidar a Clark Gable. Neville Brand regresó de la guerra. Su plan era una carrera militar. La actuación no estaba en su radar. Pero durante sus años de entrenamiento en Estados Unidos, algo inesperado sucedió. Había sido asignado para trabajar en películas de entrenamiento del ejército, y esa experiencia, según su propio relato, cambió la dirección de su vida. En 1946, poco después de su baja, trabajó en una película del Cuerpo de Señales del Ejército de Estados Unidos, junto a otro joven actor desconocido, un chico alto y de mandíbula cuadrada, llamado Charlton Heston. 2 futuros nombres de Hollywood, ambos completamente anónimos, y ninguno de los dos sabía lo que se avecinaba. Usando la ley de reajuste de militares, Brand se matriculó en el American Theater Wing en Greenwich Village, Nueva York. Actuó en numerosas producciones off-Broadway, incluyendo Los Vencedores de Jean-Paul Sartre. Luego, se mudó a California y asistió a la Glare Drama School en Los Ángeles, también con la ley de reajuste de militares. Y su autoevaluación fue característicamente directa, cito, «Con este rostro, supe al principio del juego que no iba a hacer que el mundo olvidara a Clark Gable». Fin de la cita. Pero aquí está lo que nadie lo esperaba. Este veterano de combate de rostro tosco y curtido resultó ser un actor serio, no solo un tipo duro que podía dar un puñetazo convincente, aunque ciertamente podía hacerlo, sino un hombre con un rango genuino que entendía el personaje de adentro hacia afuera. Más tarde explicó su enfoque en términos que harían sentir orgulloso a cualquier profesor de actuación. Cito, «No entro pensando que es un villano. La audiencia podría, pero el villano no cree que sea un villano. Incluso un asesino aprueba lo que ha hecho. Simplemente creo a este ser humano bajo las circunstancias dadas». Fin de la cita.
Su primer papel cinematográfico acreditado llegó en 1950 DOA, el clásico cine negro, donde interpretó a un secuaz psicópata llamado Chester. The Associated Press lo llamó su primer gran éxito. Lo siguió con una aparición junto a James Cagney en Kiss Tomorrow Goodbye. Y así, un veterano de combate de 30 años con un rostro que parecía haber sobrevivido a una batalla de 3 días. Estaba trabajando en Hollywood, no como protagonista, todavía no, pero como algo potencialmente más valioso, un actor de carácter que hacía que cada escena en la que aparecía se sintiera peligrosa, porque él había sido realmente peligroso y la cámara lo sabía. Número 7. Perder el BAFTA ante Brando por el margen más estrecho imaginable. En 1953, el director Billy Wilder eligió a Brandt en Stalag 17. Como Duke, el prisionero de guerra antagónico que acosa al personaje ganador del Oscar de William Holden, la auténtica actitud militar de Brandt era inconfundible. Y cuando interpretó a un prisionero de guerra, el público podía sentir que este hombre realmente había estado allí, porque lo había estado. Pero el papel que casi lo convirtió en una estrella llegó al año siguiente. Riot in Cell Block 11, dirigida por Don Siegel, se rodó en la prisión estatal de Folsom, con reclusos reales como extras. Brand interpretó a James Vaughan, un convicto que lidera una rebelión carcelaria exigiendo reformas. Sin embargo, fue su primer verdadero papel protagonista. Cuando consiguió el papel, Brand le dijo a Siegel, y esto está documentado, cito, «Solo hay una forma de agradecerte. Voy a interpretar a Dunn. No, yo soy Dunn». Fin de la cita, y lo fue. La actuación fue tan cruda, tan completamente habitada, que le valió a Brandt una nominación al BAFTA como mejor actor extranjero. La única persona que lo venció ese año, Marlon Brando, por On the Waterfront. Que eso quede registrado. Un chico de Kewanee, Illinois, un graduado de secundaria, que aprendió actuación con la ley de reajuste de militares. Perdió un importante premio internacional de actuación ante posiblemente el mejor actor de cine del siglo XX. Esa misma película también lanzó otra carrera que nadie vio venir. Un joven tercer asistente de dirección de casting llamado Sam Peckinpah consiguió su primer trabajo en el negocio del cine en esa película. Y en 1958, Brand ganó el prestigioso Premio Sylvania por interpretar a Willie Stark en una producción teatral, The Craft, dirigida por Sidney Lumet. The New York Times lo calificó de tremendamente efectivo. El chico de la casa de apuestas ahora compartía créditos con Wilder, Siegel, Lumet y Brando. Nadie en Kewanee vio eso venir. Número 8. El hombre que mató a Elvis interpretó a Capone 3 veces y trabajó con todos. Brand se convirtió en el hombre que mató a Elvis Presley en pantalla en la primera película de Elvis, Love Me Tender, en 1956. Esto le valió tanto un reconocimiento instantáneo como amenazas de muerte genuinas de fans de todo Estados Unidos. Ese mismo año, se convirtió en el primer actor en interpretar a Butch Cassidy en el cine en The Three Outlaws, 13 años antes de que Paul Newman hiciera famoso el papel. Kinney trabajó con Anthony Mann en The Teen Star junto a Henry Fonda. Actuó junto a Burt Lancaster en la aclamada Birdman of Alcatraz, dirigida por John Frankenheimer, dando una de sus mejores actuaciones como un guardia de prisión comprensivo, una bienvenida desviación de una carrera de villanía. Interpretó a Al Capone, no una ni dos, sino 3 veces distintas, en The Scarface Mob, en la serie de televisión The Untouchables, junto a Robert Stack, y en The George Raft Story. Su Capone se convirtió en una interpretación distintiva. La amenaza nunca fue actuada, simplemente estaba allí, detrás de esos ojos. Los mismos ojos que habían visto morir a hombres en trincheras heladas 10 años antes. Coprotagonizó con George Takei un episodio de The Twilight Zone llamado The Encounter, interpretando a un veterano de la Segunda Guerra Mundial que ocultaba un oscuro secreto. La ironía era palpable. Un verdadero héroe de guerra interpretando a uno falso. Ese episodio fue prohibido de la sindicación en Estados Unidos durante más de 50 años, el único episodio original de The Twilight Zone jamás retirado del aire. Protagonizó junto a John Wayne en Cahill U.S. Marshall. Apareció en That Damn Cat de Disney,
interpretó a un teniente de la Marina en Tora, Tora, Tora. A lo largo de 35 años, Neville Brand acumuló más de 100 créditos en pantalla, pero el papel que le trajo su mayor audiencia fue también el que casi lo destruye. Número 9. Caerse de los caballos, sillas vacías y la guerra dentro de su cabeza. En 1965, NBC le dio a Brand su propia serie de televisión, Laredo, una comedia western donde interpretaba a Rhys Bennett y un ranger de Texas rudo, bocazas pero secretamente de buen corazón. Se emitió durante 56 episodios a lo largo de 2 temporadas. Fue el sueldo fijo más grande de su carrera y casi lo mata, porque la guerra dentro de la cabeza de Neville Brand nunca firmó un documento de rendición. Lo que ahora llamamos TEPT no tenía un nombre clínico en la década de 1960. Se llamaba shock de combate o fatiga de batalla, o simplemente ser difícil. Y el único tratamiento que Neville Brand pudo encontrar fue el mismo entumecimiento flotante y desconectado que su propia herida de bala le había presentado en aquel campo alemán. Esa sensación encantadora, como estar medio borracho, el alcohol. El relato más sincero de Brand apareció en una entrevista de Los Angeles Times de 1975 y sus palabras son devastadoras. Cito: "El alcohol se convirtió en medicina, hombre. De repente, ya no bebes para emborracharte. Y la única forma de funcionar por la mañana, yo solía llamarlo simplemente ponerse al día, es agarrar esa botella. Me tomaba una pinta de whisky por la mañana solo para hacer una llamada telefónica. Fin de la cita. Una pinta de whisky incluso antes del desayuno, solo para marcar un número. Durante Laredo, sus coprotagonistas se daban la vuelta a caballo y encontraban una silla vacía. Brand se había caído borracho en algún lugar del camino detrás de ellos. Fue suspendido del programa. Y se habló seriamente de reemplazarlo con Claude Akins. Su coprotagonista Peter Brown dijo más tarde, cito: "Cuando Brand estaba sobrio, hacer una escena con él era tan natural como tener una conversación, porque Brand era muy bueno". Fin de la cita. Cuando estaba sobrio. Ese fue el calificativo que siguió a Neville Brand durante décadas. Se casó 3 veces, con Jan Enfield, divorciado en 1955, con Laura Rey Araujo, casado en 1957, divorciado en 1969, y con una tercera esposa, que permaneció con él hasta el final. Tuvo 3 hijas, Michelle y Katrina. La bebida le costó la mayor parte de su dinero, partes de su carrera y 2 matrimonios. Pero aquí está la contradicción que definió su vida personal fuera de la pantalla. Cuando estaba sobrio, Brand era descrito como agradable, inteligente y ferozmente leal. Durante un rodaje de televisión, cuando una mujer se desmayó y fue llevada a un hospital, Brand se paró frente a la puerta del apartamento y se negó a dejar salir a nadie hasta que supieran que ella estaba en salvo. Mantuvo a todo el elenco y al equipo allí hasta las 3 de la mañana. Cito: "Ese era su código". Fin de la cita, dijo el productor Chris Schultz. Y aquí está el detalle que rompe por completo la imagen de tipo duro. Neville Brand, el hombre que Hollywood eligió como su villano más temible durante 35 años, acumuló una biblioteca personal de más de 30,000 libros, una de las colecciones privadas más grandes de todos Los Ángeles. Este actor de voz grave y ruda era, en sus horas privadas, uno de los lectores más voraces de Hollywood. En 1978, un incendio destruyó su casa de Malibú y la mayor parte de esa biblioteca se perdió con ella. Y finalmente luchó para alcanzar la sobriedad, pero la victoria llegó tarde y el daño a su carrera, sus finanzas y sus relaciones ya estaba hecho. Número 10. Un rostro curtido, una muerte tranquila y un legado que se niega a desaparecer. Su última película fue Evils of the Night en 1985, una película de bajo presupuesto que estaba muy por debajo de su talento. Después de eso, se retiró por completo de la actuación y se mudó a Sacramento, California, donde vivió tranquilamente sus últimos 8 años, lejos de la ciudad que había usado su rostro para asustar al público durante 3 décadas y media. Neville Brand murió el 16 de abril de 1992 a la edad de 71 años de enfisema en el Sutter General Hospital de Sacramento. Estaba rodeado por sus hijas y su esposa.
Se celebró un funeral privado. Fue incinerado y sus restos fueron colocados en el East Lawn Memorial Park. El titular de su obituario en The New York Times decía: Neville Brand, 71, actor de rostro curtido conocido por muchos papeles de villanos. Villanos curtidos. Así es como resumieron a un receptor de la Estrella de Plata, un hombre que asaltó un nido de ametralladoras solo, un hombre que poseía 30,000 libros, un hombre que se negó a dejar salir a nadie de una habitación hasta que supiera que una mujer enferma estaba a salvo. Pero la gente que trabajó con él contó una historia diferente. Bruce Dern escribió en sus memorias que Neville Brand fue el tipo más rudo que conoció en el negocio. El segundo más rudo fue Audie Murphy. Su coprotagonista, Colleen Gray, lo llamó la persona malvada de ojos acerados de todos los tiempos, e inmediatamente añadió: era una persona agradable e inteligente. Sí, la Film Noir Foundation lo llamó posiblemente el más grande de todos los reprobados del cine negro, tan esencial para el género como los callejones oscuros, los bares de la ciudad y los sueños rotos. Y el propio Brand, el hombre que entendió su propia contradicción mejor que nadie, lo expresó mejor. Cito: tipos como yo estarán en esta ciudad mucho más tiempo que los chicos guapos, porque somos como los artículos especiales en el negocio automotriz, y modelos especiales, únicos y únicos en su clase. Nadie olvida nuestros rostros una vez que los han mirado bien. Podemos producir pesadillas en lugar de sueños agradables, pero no somos olvidados. Fin de la cita. Tenía razón. El hijo de un constructor de puentes de Kewanee, Illinois, un soldado voluntario que se alistó 6 semanas después de que Hitler invadiera Polonia, un receptor de la Estrella de Plata que asaltó un nido de ametralladoras solo, un hombre que casi se desangra hasta morir en un campo alemán y llamó a la experiencia encantadora. Un estudiante de la ley de reajuste de militares que perdió un BAFTA ante Marlon Brando. Un lector de 30,000 libros a quien Hollywood solo quiso encasillar como asesino. Un alcohólico que luchó por recuperarse. Un hombre cuya guerra nunca terminó, pero cuyo trabajo perdura mientras la gente siga viendo películas. Los registros existen. La citación de la Estrella de Plata está archivada. Las actuaciones se conservan en película y el rostro, ese rostro inolvidable, de textura de papel de lija y voz grave, pertenece a la historia. Nadie creyó en Neville Brand hasta que Hollywood no tuvo absolutamente ninguna otra opción.